buenos días a todos. Gracias por estar en la Biblioteca Nacional. Queremos que se sientan muy, pero muy bienvenidos. Mi nombre es Valeria y formo parte del equipo de nuevos investigadores junto con mi compañero Martín y Gonzalo. Para nosotros, uno de los objetivos fundamentales del programa es incluir y dar igualdad de oportunidades a todos. Hoy nos están acompañando, esto va a ser grabado, desde las provincias de Río Negro, Ushuaia, tenemos Santa Fe, Chaco, Neuquén, así que les damos la bienvenida también a ellos. Y además queremos decirle que estamos, tanto mis compañeros como yo, para acompañarlos en el transcurso de todo este año del programa. Ahora quiero darle la bienvenida al director de nuestra biblioteca, Juan Sasturain. Buen día a todas y a todos. ¿Me oyen bien allá en el fondo, chicos? ¿Y acá adelante? Bueno, estoy muy contento. Cada vez que me toca venir al auditorio y lo veo lleno, es una satisfacción plena. Supongo que hay algunos de ustedes que han venido más de una vez a la Biblioteca Nacional. También supongo que hay algunos que nunca habían venido antes. Es un lugar muy acogedor, muy lindo. Yo hace poquito que estoy a cargo de esto, estoy desde el 2020. Y les aseguro que nunca terminás de conocerlo. Es un lugar inmenso inmenso en todos los sentidos. Por su historia, piensa que tiene los años de la patria. La Biblioteca Nacional la fundó Mariano Moreno en 1811. En la Biblioteca Nacional está el patrimonio bibliográfico de los libros que tenía Manuel Belgrano, los que tenía San Martín. Están acá. Además de millones de libros, millones de ejemplares de publicaciones periódicas, partituras, mapas, repertorio para todo tipo de investigaciones. Van a tener el privilegio y sobre todo el placer de circular por este lugar muy bien acompañados. Desde el 2014 existe el programa Nuevos Investigadores. Fue una invención de la gestión de nuestro director tan querido Horacio González y del equipo de investigación de lo que es la Dirección de Cultura de la Biblioteca. Se ha mantenido con mucha continuidad, ha tenido solamente la interrupción de la época de la pandemia y ahora vuelve a florecer con algunas modificaciones muy ricas que ustedes no tienen por qué conocer porque recién caen en esto. Es decir, es cada vez más amplio, cada vez más abierto, cada vez más con un abanico de posibilidades de investigación mayor. En otras épocas, en otros momentos, había un único tema de investigación. Hoy en día son casi 20 temas diferentes por los que pueden optar. Por lo que sé, hay como de 100, 200 alumnos de los últimos 3 años del secundario que ya han sido inscritos y aceptados. Supongo que son la inmensa mayoría de ustedes, más otros 100, alrededor de 100, que están recibiendo este mensaje en forma virtual. Bueno, de acá hasta octubre, en 5 meses, van a tener un proceso escalonado a través del cual van a descubrir qué es ser un investigador. Un investigador es alguien que no sabe. Eso es un investigador, pero que quiere saber, que tiene una idea de lo que desea, pero no está seguro de lo que va a encontrar. Precisamente investiga para saber. Habitualmente, en ciertas costumbres modernas, los conocimientos ya vienen subrayados, preelegidos por otros para que uno los acepte como tales en forma acrítica. Tenemos que crear y sentir, encontrar en nosotros investigadores, es decir, alguien que se hace preguntas antes de proponerse soluciones. Tiene inquietudes antes y luego aquí, por ejemplo, va a estar guiado para encontrar las fuentes a través de las cuales verifique o no verifique los preconceptos que traía consigo.
Las investigaciones nos modifican, nos cambian. Todo el tiempo, leyendo, investigando, descubrimos todo aquello que no sabemos y se nos abre la inmensidad de los saberes y de los conocimientos. Si no te da vértigo, te fortalece. Así que estamos muy orgullosos de recibirlos aquí y esperamos que dentro de 5 meses, el 19 de octubre, nos volvamos a encontrar y estemos todos sonrientes y satisfechos de nuestro trabajo. No tengo ninguna duda de eso. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, como dijeron mis compañeros, yo soy Martín Paroneto, formo parte del programa de Nuevos Investigadores desde este año y voy a hacer una presentación de las instancias que tiene el programa. La propuesta, como bien dijeron, es que ustedes puedan tener contacto con todo el acervo documental que tiene la Biblioteca Nacional, que pone a disposición a todos sus usuarios, y ustedes siendo usuarios de un carácter particular. Son estudiantes de colegio secundario de los últimos 3 años, se están formando recién como ciudadanos, y me parece que la investigación es un arma más que ustedes van a tener para tener un sentido crítico, para ir conformando una cosmovisión del mundo, como dice García, un sentido crítico, un conocimiento mayor de lo que son los problemas y la realidad. En mayo lo que planificamos es el seminario de apertura, que es el día de hoy, en el cual se hace esta introducción y se da a conocer un poco lo que es segmentar un tema y de ahí pasar a un problema y a una pregunta, que es un paso clave en la investigación. Es la manera que tiene un investigador de afinar sus intereses y poder abordar un problema, abordar una investigación, si no sería inabarcable. En el mes de junio se da una instancia fundamental que es la de la inmersión en salas. Es en la instancia en la cual ustedes se van a hacer una capacitación en las diferentes salas según la temática que hayan elegido, en la cual ustedes van a tener contacto con el material y van a aprender a cómo manejar ese material. No es lo mismo un material digitalizado que ustedes pueden ver desde una computadora o incluso desde el celular hoy en día, que un material en vivo, un material antiguo o un material más novedoso, más nuevo, un material que sea en hemeroteca, por ejemplo, que es un periódico, un diario, una revista, una publicación, o un material de archivo, que puede ser una carta o algún documento de valor histórico mayor. Hay situaciones particulares que el archivo o la vida en las salas les va a dar y que ustedes van a poder aprender en esa instancia. Las fechas y los horarios están a confirmar. Hay un tentativo en el PowerPoint que ustedes pueden ver y va a estar en el cuadernillo, pero nosotros les vamos a asignar según los grupos y los cupos que haya en las salas, porque son todos diferentes y tienen características particulares, el día y la fecha en la cual van a venir. Si hay algún inconveniente, se van a contactar con nosotros, eso no hay ningún problema y los vamos a ir moviendo o asignando una fecha distinta. Eso no se hagan problema. Después, bueno, tenemos el receso de invierno, en el cual nos vamos a tomar un descanso y vamos a recalcular. Y en agosto va a estar la parte fuerte, digamos, de investigación y de su parte, van a venir a la biblioteca a hacer el trabajo puntual de abordaje de las fuentes, de análisis de fuentes. Eso es muy importante. Obviamente lo van a ir aprendiendo. Con el correr del año tenemos planificado un taller en el cual abordamos esas fuentes, vemos la pertinencia de las fuentes que ustedes ya se han elegido, si se puede amplificar su ángulo de análisis o achicar si es necesario, cómo citar esas fuentes, cómo abordarlas. Eso también es fundamental, es el nudo del programa de investigación para ustedes y para todos los que nos reconocemos investigadores y nos dedicamos a esto. Y también durante agosto, pero durante todo el año, eso no tengan ningún reparo en contactarse con nosotros, las asesorías. Sí, se pueden venir, juntar con nosotros, trabajamos en una oficina en el 6º piso, pero también nos podemos acercar a las salas, siempre contactándose antes con nosotros, para que les hagamos un acompañamiento si tienen algún problema, si están trabados en alguna instancia de los trabajos, si quieren que los ayudemos con la redacción, cuestiones de forma o de contenido, nosotros los podemos ayudar.
Obviamente eso es de carácter optativo. Si ustedes también tienen asesorías en sus colegios con los profes, que también es ideal que hagan el acompañamiento, lo pueden hacer. Pero es conveniente también que cuanta más ayuda reciban, más satisfactorio es el trabajo para las dos partes. Nosotros también estamos aprendiendo. Ya para septiembre y octubre son las últimas instancias en las cuales la entrega está fijada el 11 de septiembre, se hace vía correo electrónico y tenemos aproximadamente un mes para hacer últimos detalles, correcciones y la selección de trabajos que en algunos años se va a publicar, ¿sí? Toda la selección de trabajos, todo aquel que logre realizar una investigación con todas las formas correctas, digamos, y que logre abordar el problema correctamente, el trabajo va a ser publicado por Biblioteca Nacional y eso me parece que tiene una relevancia particular para ambos lados. Biblioteca como institución, recibiéndolos a ustedes como nuevos usuarios y para ustedes y la importancia de poder publicar. Y bueno, en octubre tenemos el encuentro de cierre, nuevamente en este auditorio, para la entrega de diplomas y el cierre del programa. Mi nombre es Gonzalo, soy parte del equipo de Nuevos Investigadores, igual que Valeria y Martín. Y bueno, bienvenidos de mi parte, bienvenidos a la Biblioteca Nacional, bienvenidos al programa Nuevos Investigadores, al ciclo 2023. Lo primero que les queríamos comentar, no sé si llegué a hablar con todos o llegamos a hablar con todos, pero en el receso, cuando salga o en algún momento del día de hoy, no olviden de escanear un código QR que hay en unas mesas saliendo a la izquierda, que tiene el cuadernillo de trabajo, que es un material que vamos a estar usando y los va a estar guiando en todo el transcurso de este ciclo, ¿no? Tiene toda la información relevante del programa y si hay algo que queda fuera, siempre recalcar que nosotros estamos disponibles vía WhatsApp, vía correo electrónico o por teléfono, ¿no es cierto? Entonces, por cualquiera de estos medios se pueden comunicar y siempre hacernos las consultas que crean necesarias y pertinentes y relevantes en el momento. En segundo lugar, comentarles un poco de cuáles son las temáticas de este año. No sé si ahí podemos un poquito avanzar. La Biblioteca Nacional tiene 8 salas de consulta. Estos son 8 espacios que hay en este edificio. ¿No? Hago esa aclaración. Hay 8 espacios de consulta. Están sectorizados bajo distintos criterios, ¿no? El criterio principal, digamos, que tiene la biblioteca para separar las principales salas es por el tipo de material. Entonces, en primer lugar, se presenta la sala libros, que es la sala más grande, la que tenemos en el 5º y 6º piso. Básicamente recopila y conserva todas las publicaciones monográficas del país, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a encontrar en el 5º y 6º piso. El 6º piso también lo que tiene es un espacio de referencia dedicado exclusivamente a investigadores. La idea también, dentro de este contexto del programa, es que todos ustedes se puedan acreditar como investigadores. Eso se hace a través de un formulario que entiendo que ya muchos lo hicieron, pero unos tantos todavía no. Es un formulario en el cual hemos compartido un vínculo donde pueden descargarlo. Ahí van a adjuntar el DNI y la foto y el formulario totalmente completo y lo van a subir, ¿no? Lo van a subir a este vínculo que les enviamos o nos lo pueden enviar por mail también. En la sala libros, que la temática es democracia, esta temática se trabaja con lo que fue la biblioteca con lo que es la biblioteca de Ricardo Alfonsín. Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Y es una biblioteca que tiene material de historia, de política, de filosofía, sociología, economía y otros materiales, ¿no? Se trata de la biblioteca personal del expresidente que fue donada por sus herederos a esta biblioteca. Y bueno, muchos de sus libros, esto es lo interesante que por ahí tiene la biblioteca de Raúl Alfonsín, es que muchos de sus libros fueron dedicados, ¿no? Tienen notas manuscritas que le fueron diciendo la gente que le regaló esos libros e incluso tienen notas personales de él. Entonces, para quien elija esta temática, quien haya elegido,
esta temática, resulta muy interesante por ahí analizar qué es lo que leía el expresidente, ¿no? Cuáles fueron las lecturas que influenciaron su trabajo, que lo influenciaron a él como persona, qué le regalaban, por qué le regalaban, si eran organizaciones, si eran personas, si eran amigos, si eran personas con intereses políticos, económicos, ¿no? Como que hay una variedad de análisis que podemos hacer. Es importante entender que todas las temáticas lo que funcionan de forma que podamos hacer, o sea, hay una preselección de material. Ese material, digamos, esa selección funciona a nivel recorte temático. Para sus investigaciones ustedes van a tener que hacer un recorte temático porque los fondos es muy amplio, son muchas fuentes para analizar. Entonces lo que va a haber que trabajar, que lo vamos a trabajar en conjunto, es un recorte espacio-temporal, ¿no? Esto es algo que en el cuadernillo un poco se trabaja y que lo vamos a trabajar en los talleres. Entonces, bueno, en primer lugar, en la sala de libros está la temática democracia con lo que fue la biblioteca del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. En segundo lugar vamos a encontrar la hemeroteca. Esto es en el piso H. El piso H queda debajo del 0, digo bien, ¿no? En los ascensores van a ver que están todos los niveles de piso con número, excepto el H. El H es H. Y por la hemeroteca. Entonces la hemeroteca es otra de las grandes salas que tiene la biblioteca y que tiene una subsala que se llama Publicaciones Periódicas Antiguas. En esta sala, Publicaciones Periódicas Antiguas, lo que vamos a encontrar son diarios antiguos. Y ahí es donde viene esta segunda temática que les quiero presentar, que es el diario Crítica. El diario Crítica nosotros proponemos trabajarlo analizando cuál fue la relación entre los medios de comunicación y el poder político. El diario Crítica fue un diario muy importante de la época. Ese diario en esta biblioteca se encuentra microfilmado, está en formato físico, pero no está disponible para la consulta porque es un diario que fue muy consultado y el problema que eso genera es que se va deteriorando el material. En consecuencia, en algún momento dado, la Biblioteca Nacional decidió microfilmar ese material, que antes de que existiera la digitalización como tal, de forma masiva como la conocemos hoy, uno de los recursos que tienen las bibliotecas a nivel mundial fue microfilmar. Hay varios materiales microfilmados, entre esos está el diario Crítica. El microfilm es un rollo como el que ven acá, donde hay una selección de fechas del periódico y se consulta en esa máquina que ven acá a mi izquierda. Es una forma peculiar de consultar fuentes, ¿no? Porque no es que tenemos el diario y damos vuelta a las páginas, ¿no? Esas máquinas tienen como unas perillas que uno va manejando. Acá tenemos distintas máquinas, algunas son automáticas y otras son manuales, o sea, se manejan de forma manual. Y bueno, resulta muy interesante trabajar con este diario. Entiendo que varios se anotaron para esta temática. Y es una temática muy interesante a nivel recorte temático que va a haber que trabajarlo, digamos, porque es un diario que... quiero agregar otra cosa. El diario también está digitalizado parcialmente, solo en los primeros años, así que aquel que se anotó en esto también pensando que estaba completamente digitalizado, vale la pena aclarar que está solamente parcialmente digitalizado, ¿no? Bueno, este fue un diario muy importante. En él, por ejemplo, escribió César Tempo, Arlt, Borges, y por ahí es interesante analizar la relación entre el presidente Irigoyen y el diario, ¿no? Que el diario en un principio estuvo por ahí apoyando la elección del presidente, pero después, bueno, lo verán ustedes mismos con las fuentes, eso se convirtió en otra cosa, ¿no? Esa relación. Entonces, analizar esta relación entre el poder político y los medios de comunicación no es algo de hoy, ¿no? Es algo que viene de tiempo atrás. Y es interesante por ahí verlo en
cómo se producía en esos entonces y cómo se produce hoy, ¿no? Eso también resulta muy interesante. Y después mismo también en la hemeroteca lo que vamos a encontrar son diarios, los diarios que hoy conocemos, ¿no? Como puede ser Clarín, Nación, Página 12, Crónica, y Diario Popular, que son los diarios, digamos, principales que nosotros proponemos para trabajar con esta sala, ¿no? Y lo que ahí nosotros proponemos como temática es la construcción ciudadana, o sea, cómo son los hechos que fueron sucediendo y cómo los medios van reflejando esos hechos, ¿no? Entonces se pueden comparar ideas de investigación, puede ser comparar distintos diarios, o sea, un mismo hecho pero en distintos diarios, o directamente analizar, buscar algún suceso que a ustedes les interese, ejemplo 2001, crisis de 2001, y cómo un diario fue retratando cómo fueron cambiando las portadas de los diarios, y cómo ese diario fue reflejando ese mismo suceso, ¿no? Entonces, la hemeroteca tiene diarios y revistas, ¿no? Y todo material que de alguna forma tiene una continuación. Un libro tiene un principio y un fin, ¿no? Un diario es una publicación que se va editando de forma diaria, en el común de los casos. A veces más de una vez por día, a veces menos, ¿no? Depende del caso. Así que ahí encontramos la hemeroteca. Después vamos a encontrar la audioteca. Proponemos 3 temáticas. Por un lado vamos a encontrar el noticiero panamericano. El noticiero panamericano es el noticiero que se emitía en cines. O sea, cuando uno iba al cine antes de ver la película, podía ver este noticiero. Era un noticiero cortito, de algo así de 10 minutos, y que contenía como los sucesos que habían ocurrido en el país y a nivel mundial, ¿no? Es una fuente audiovisual muy importante. En general estaba producido por empresas cinematográficas y por empresas de publicidad. Y es especialmente interesante para aquellos que quieran analizar la presidencia de Perón y la Revolución Libertadora, ¿no? Y cómo fue todo ese trance, resulta también muy interesante. Después vamos a encontrar la temática fútbol y música. La idea es que esto se analice a través de la música impresa. Estos son partituras. Hay una amplia gama de letras de canciones que hablan sobre el fútbol. Entonces es interesante el análisis que se puede hacer a través de cómo el fútbol influenció dentro de lo que es la música. Cómo se reflejaba, cómo hay canciones, he visto canciones en partituras de los hinchas, cómo eran las canciones de los hinchas, cómo son hoy, ¿no? Por ejemplo, hacer una comparación entre canciones del antes y canciones del ahora. Cómo también se refleja la violencia en el fútbol, por ejemplo. Cómo era antes y cómo es ahora. Eso también es interesante. Después también vamos a encontrar en esta sala lo que es audiovisuales de medio ambiente. Los audiovisuales de medio ambiente son audiovisuales que retratan distintos problemas ambientales en la Argentina y a nivel latinoamericano, o sea, problemas que se extienden a lo largo del continente americano. Hay como una fuerte presencia de documentales y de audiovisuales argentinos, pero también hay presencia latinoamericana y con problemas latinoamericanos o comunes con países vecinos. Esta es una temática que sí se puede trabajar 100% de forma virtual y resulta muy, muy interesante. Esta es una sala, la audioteca es una sala un poco más chica, no tiene las dimensiones de lo que tiene por ahí libros o hemeroteca, pero es una sala que tiene un material riquísimo y que, bueno, que para esto lo que nosotros planeamos fueron en términos de talleres, para cuando hagamos la inmersión en sala, 2 fechas distintas por el tamaño de la sala. Después se presenta la fototeca mapoteca, que trabajan en una misma sala, esas 2 bibliotecas, y ahí vamos a encontrar lo que es el fondo de Fritz Coleman.
Fritz Coleman fue un inmigrante que llegó a Argentina. Es muy particular su historia, porque él llegó a la Argentina con algo así más de 20 años, en barco, y se le dio por la fotografía. Y él empezó a sacar fotos y fue recorriendo la Argentina sacando fotos. Esas fotos llegaron acá a la Biblioteca Nacional y la fototeca conserva todos esos materiales. Y lo interesante por ahí que ofrece la mirada de... Acá él se cambió el nombre a Federico, su nombre original era Fritz, a Federico. Y lo interesante es que él sacó muchas fotos de edificios y lugares emblemáticos de toda la Argentina. Esto incluye, por ejemplo, he visto faros, ciudades, esquinas emblemáticas de las ciudades. Y por ahí lo interesante de trabajar con el fondo de él es comparar a través de la fotografía cómo fue cambiando la fisionomía de las ciudades, ¿no? Cómo fueron creciendo y cómo fueron desarrollándose. Es muy interesante entrar en su mirada, en su criterio y en su estética, ¿no? Porque tiene toda una estética sus fotos. En esta misma sala, en la Fototeca Mapoteca, de la mano de los mapas, tenemos mapas de ciudades de la Argentina, distintas ciudades. Entonces ahí lo que proponemos es analizar cómo fue el desarrollo territorial, cómo es el desarrollo territorial argentino a través de los mapas, cómo fueron los mapas cambiando a lo largo del tiempo, cómo fue ese desarrollo. En esta misma sala y también de la mano de los mapas vamos a encontrar los mapas de las líneas de trenes. Esto es súper interesante. Invito a aquel a que todavía no está decidido a qué temática ir o si tiene dudas de la temática que eligió, todavía estamos a tiempo de cambiar hasta el lunes que viene. Súper recomiendo esta temática de los mapas de trenes, porque Argentina ha sabido tener una red ferroviaria muy grande, muy distinta a la que conocemos hoy. Y bueno, y hoy no, lamentablemente esa red no está en desuso, abandonada y bueno, algunas todavía se conservan, ¿no? Entonces por ahí hacer un análisis tratando de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Cuáles fueron las decisiones que el país tomó para haber tenido y haber construido esa red ferroviaria que hoy es bastante menos, ¿no? Y qué fue lo que pasó para que haya menos. Entonces todo eso lo podemos ver a través de los mapas de los trenes. Súper interesante, este material sí está digitalizado, se puede trabajar 100% virtual, igual que los mapas de las ciudades, también se puede trabajar 100% virtual. Y también en la fototeca, lo que vamos a encontrar, Fototeca Mapoteca, que es la misma sala, son las primeras fotos que se produjeron acá en la Argentina. Esto toma el nombre de los daguerrotipos y ferrotipos. Mayoritariamente acá vamos a encontrar fotos de personas, de familias. Y también es interesante, por ejemplo, analizar quiénes se sacaban esas fotos, cómo se las sacaban, cuál era la ropa que utilizaban, cuál era el destino de esas fotos. Esas fotos no solo es la foto, sino es todo un material que va alrededor de la foto, que presenta la foto, que en este momento se me fue el nombre, pero tiene un nombre y algunos son como unas tapas que se abren, ¿no? Y que podemos ahí ver la imagen. Es muy interesante, también se puede indagar sobre la técnica. Esta misma sala tiene un material de referencia. El material de referencia, que cada sala lo tiene, el material de referencia es como un material emblemático para la sala. En el caso de Fototeca, por ejemplo, tienen material que les va a poder entender cómo era el proceso fotográfico en esa época. Y por último, hay una pequeña temática que se llama efímeras, es una fracción de fondo de la Biblioteca Nacional, que es algo relativamente nuevo, que se incorporó hace poco, que es el material efímero, es el material que nosotros denominamos, o sea, es un material que tiene una vida
un propósito único para un momento único, ¿no? Por ejemplo, un boleto de colectivo. Es algo que tiene hoy ya no, casi que no se usa, ¿no? El boleto de colectivo, pero bueno, en la línea de tren que yo viajo se usa, pero bueno, eso, son materiales que tenían un momento específico. Por ejemplo, un álbum de figuritas. Por ejemplo, un menú de un restaurante, de un crucero. O sea, son cosas muy puntuales que tenían un momento de uso muy puntual y que después ya no se vuelven obsoletas. La biblioteca empezó a recopilar todo ese material y es interesante porque se pueden hacer investigaciones comparando, ¿no? Comparando cómo fue evolucionando distintas cosas de la sociedad y cómo nos vinculamos a través de este material efímero, cuál es el rol que cumple en nuestras vidas. La sala de formatos accesibles lo que contiene es material en distintos formatos. O sea, nosotros tenemos generalmente en todas las salas material en formato tinta, o sea, lo que conocemos como un libro que tiene impreso las letras y lo vamos leyendo. Pero para aquellas personas que por ahí no pueden, por alguna razón en particular, no puedan leer en formato tinta, pueden leer en otro formato. Otro de los formatos que existe es el formato braille y esta sala tiene mucho material en formato braille, a la par de que tiene también, por ejemplo, libros grabados. Entonces uno si no puede o no quiere leer, no es necesario digamos, cualquier persona puede acceder a esta sala, ¿no? Se me fue la palabra, pero digamos que uno puede escuchar el libro y lo puede, digamos, recibir por este medio. Entonces es sala que presenta los mismos materiales que por ahí podemos encontrar en otra sala, pero en otros formatos que permiten acceso a otras personas, ¿no? En esta sala lo que proponemos a nivel temático es hacer un análisis entre la revista Nosotras, que es una revista orientada para mujeres mayoritariamente, es una revista en braille, y analizar, bueno, cuál fue la relación, ¿no? Cómo era una revista para mujeres en braille. ¿Es distinta a una revista en tinta? Digo, ¿no? Como punta de análisis. ¿Se puede hacer ahí una comparación, un análisis comparativo de cuál era el material? Por ejemplo, la revista Nosotras incluía toda una sección de poesías. ¿Es el mismo tipo de poesía que hay en una revista en braille que lo que hay en una revista en tinta? ¿No? Como preguntas para hacernos. No es necesario, para quienes se hayan anotado en esta sala para acceder a este material, no es necesario leer braille para investigar sobre esta revista. Y ahí me van a decir, bueno, pero ¿cómo? Bueno, la Biblioteca Nacional ahí los invita y los acompaña a acceder a estas revistas con una persona que trabaja acá que sabe leer braille y que les puede leer en braille para que puedan hacer este análisis. No es necesario ser una persona ciega para poder acceder a esta sala, ¿no? Eso es importante destacar. Después está la revista Tercera Edad, que la revista Tercera Edad es una revista orientada para personas de tercera edad. Y también está en braille y bueno, la misma situación. Acá lo que proponemos es se puede hacer un análisis de qué tipo de lecturas se orientaban para las personas ciegas, que eran más o menos que eran a las cuales estaba destinada esta revista. Esta revista, por ejemplo, aborda temáticas de salud, turismo, historia de lugares, personajes y también tenía un poquito de filosofía. Y por último, en esta sala, el material de referencia que está en tinta, no está en braille, es las obras de tiflología. Acá podemos encontrar material impreso sobre lo que es la discapacidad visual, ¿no? Entonces, todo aquel que se haya anotado en esta temática y quiere ahondar en cómo es el acceso a la información para una persona con discapacidad visual, con algún tipo de ceguera, resulta muy interesante todo este material.
La sala de archivo, que queda en el tercer piso, tiene una serie de materiales muy interesantes. Y acá podemos hablar de dos archivos principales. Uno es el archivo del diario Crónica. El diario Crónica, imagino que lo conocen. Claro, el archivo de redacción de Crónica no solamente aborda el diario Crónica en sí, sino que aborda todas las publicaciones que tuvo Crónica como editorial. Editorial Sopena, que traía muchos fascículos de enciclopedias incluso. Había revistas temáticas, la revista Sí, la revista ¿Qué sucedió en 7 días?, que también forma parte de este tema. La revista Así es Boca, que era una revista como García, que era el dueño de Crónica, era bostero. Tuvo una publicación sobre Boca particular. Y bueno, así un montón. Croniquita, que era algo dirigido a niños. Y así muchas otras. Entonces no solamente es el diario en sí, no sería un trabajo hemerográfico, por así decirlo, solamente sobre el periódico, sino sobre cualquier publicación que haya tenido Crónica en su vida. Entonces entender esa diferencia entre el archivo de redacción y el diario, ¿no? Que son cosas distintas. El diario lo vamos a encontrar en la hemeroteca, porque es un diario, pero el archivo de redacción, que está organizado en formas de sobres, son sobres temáticos por distintos temas, y eso sí lo vamos a encontrar en la sala de archivos. En esta misma sala está el archivo de redacción de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Y también está organizado de la misma forma, en formato de sobres temáticos. Entonces esto para alguien que ya tiene un tema de investigación es muy interesante porque al momento de consultar el material se le acercan esos sobres. Entonces en esta sala tenemos 3 temáticas que proponemos. Una es la identidades sexogenéricas, otra es la de pueblos originarios y otra es la de dictadura y derechos humanos. En relación a la de dictadura y derechos humanos, ¿se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Mejor. En relación a dictadura y derechos humanos, lo interesante, o sea, esto se propone con el archivo de redacción del diario Crónica, más una colección que la biblioteca llama Colecciones Cartas de la Dictadura. Es una colección muy interesante, que son cartas que fueron enviadas o recibidas en contexto de gobiernos de facto. Por ejemplo, podemos encontrar una que tengo muy presente porque la trabajamos mucho el año pasado, fue las cartas que envió Antonio Reda, excombatiente de la guerra de Malvinas. Él estando en Malvinas fue enviando cartas a sus familiares, entonces es muy interesante por ahí entender qué es lo que una persona en ese contexto, en la guerra, en el exilio, en la guerra por un lado, en el exilio por otro lado, ¿no? Porque hay cartas que fueron enviadas de gente que se tuvo que ir del país por razones políticas, o sea, una situación que hoy por ahí no podemos entenderla, pero que sucedió y que la vía de comunicación eran las cartas, ¿no? Y cómo esas cartas, algunas fueron censuradas. Entonces es muy interesante que analizar y comparar esas cartas y entenderlas en un contexto determinado. Entonces esa es una de las propuestas que desde la sala de archivos les ofrecemos, ¿no? Entonces serían estos 3 fondos, los 2 archivos, o sea, uno del diario Crónica, uno de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Y las cartas de dictadura. Y las temáticas son dictadura, derechos humanos, pueblos originarios e identidades sexogenéricas. Y por último, una sala muy pequeña, que es el Centro de Historietas y Humor Gráfico Argentino. Acá hay un proyecto muy interesante que se hizo con la participación de las abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a guionistas y dibujantes. Y junto con la Biblioteca Nacional lo que se hizo es, bueno, estos dibujantes lo que hicieron fue retratar las historias de familias o de personas que fueron desaparecidas, ¿no?
Entonces la sala lo que fue haciendo fue recopilando todo este material y se armó una publicación, ¿no?, en relación a eso. Nosotros acá en la biblioteca tenemos todos los originales de eso y a partir de todo este trabajo que se hizo es que proponemos trabajar la temática de derechos humanos y dictadura utilizando toda esta fracción de fondo, que es muy interesante, ¿no? Contiene muchos originales, la idea es que tengan acceso a originales. Y por el otro lado está la temática de historieta gauchesca. Ahí lo que vamos a encontrar son los fondos pertenecientes a Raúl Rox, Enrique Rapella y Carlos Rumé. Ellos fueron dibujantes, ilustradores y un poco creadores de lo que hoy conocemos como la historieta gauchesca. Entonces, aquel que se quiera sumergir, aquellos grupos que se quieran sumergir en lo que es la historieta gauchesca, están invitados a hacerlo a través de estos materiales y estos fondos que hoy conservamos. Y por último, para aquellos grupos que quieran, hay una temática que es la temática libre, digamos, que es una temática que ustedes pueden directamente elegir, digamos, elaborar con los fondos de cualquier sala. O sea, la propuesta es o vamos por uno de las temáticas que la biblioteca propone o proponemos nuestra propia temática con los fondos que elijamos. Recordemos que el trabajo de investigación, como decía Martín, tiene que reflejar un análisis, una recopilación en primer lugar de fuentes y luego un análisis. No es solamente juntar muchas fuentes de información sobre una temática determinada. Tiene que haber el trabajo que ustedes presenten tiene que tener un análisis de esas fuentes y esas fuentes tienen que dialogar entre sí y eso se tiene que ver reflejado en el trabajo. El cuadernillo que descargaron tiene toda una serie de ejercicios también que pueden ir haciendo a lo largo de los distintos talleres que nos vamos a ir encontrando, que los va a acompañar en este proceso de buscar la información y de poner en diálogo esa información. El trabajo de investigación, básicamente, y en pocas palabras, lo que la biblioteca propone hoy es un trabajo de investigación utilizando los fondos de la biblioteca. Esto es, nosotros proponemos los fondos asociados a la temática que cada grupo haya elegido. Esto es un punto de partida, ¿no es cierto? Nosotros, suponiendo, ¿no? Elegimos la temática de desarrollo territorial argentino con los mapas de ciudades, por decir un ejemplo. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por la mapoteca, vamos a buscar los mapas. En el taller de inmersión de sala de la mapoteca nos van a presentar todo el material que hay, ahí vamos a dimensionar cuáles son los fondos, vamos a poder entender en primera línea viendo todos esos originales. Y a partir de eso es que cada grupo de investigación va a tener que trabajar su temática, su recorte temático. O sea, nosotros proponemos la temática de desarrollo territorial, bueno, pero ¿qué es lo que uno quiere investigar? Bueno, voy a investigar la evolución a través de los mapas de la ciudad de Córdoba capital, por ejemplo. Cómo fue evolucionando entre 1850 y 1950, ¿no? Y a partir de eso voy a tomar 5 o 6 mapas entre esas fechas, ¿no? Y cómo fue eso cambiando. Entonces, tus fuentes son los mapas. Que es un poco lo que proponemos. Pero, y acá es donde se empieza a abrir todo un mundo de posibilidades. Tenemos los mapas, estamos cumpliendo, que esto es algo que no lo dije, pero que está en el cuadernillo, mínimo 3 fuentes tienen que ser de la Biblioteca Nacional en su trabajo de investigación. Entonces, tenemos los mapas, los recopilamos, o sea, los tenemos, pero no es solo, bueno, acá están todos los mapas, podemos encontrar tal mapa, tal mapa, tal mapa. No, tiene que haber un análisis de esos mapas. Lo que la biblioteca invita es a que haya un análisis, un diálogo entre esos mapas. Entonces ahí viene la capacidad de análisis nuestra, ¿no? De los grupos de investigación. Cómo es que esos mapas en sí se van conectando. Y ahí podemos utilizar otras fuentes. Ojo,
Si nosotros arrancamos en la fototeca con este ejemplo que yo estoy dando, pero de repente podemos encontrar información relevante en los diarios de cómo puede que exista y probablemente exista algún artículo que hable de la diagramación de la ciudad de Córdoba, probablemente sea muy interesante incluir ese artículo de diario en nuestro trabajo de investigación también. Entonces, las salas son un punto de partida, pero no es una limitante. Las salas son un punto de partida, pero no es algo que los limita. Es solo una aproximación y un camino de entrada que nosotros proponemos, pero que después pueden ampliar con fondos de otras salas. La idea del análisis, justamente acá Martín me está tirando letra, es hacerles preguntas a las fuentes. Y el análisis de fuentes refiere a hacerle preguntas, no solamente quedarte con lo que la fuente refleja, de solo leerla o mirarla si es una foto o una imagen, sino poder hacerle preguntas, poder penetrar un poco en el contexto en el cual esa fuente se produjo, en el momento en el cual se hizo, claro, y poder, bueno, ¿qué está mostrando? ¿Cómo nos la muestra? Y sobre todo la pregunta fundamental es el por qué. Igualmente yo creo que Javier Trimboli, que ahora nos va a dar su testimonio como investigador y como historiador, y los chicos de investigaciones de acá de la biblioteca van a profundizar un poco sobre este eje y te van a ayudar también, y bueno, a todos. Le damos la bienvenida a Javier Trimboli. Javier es historiador, investigador, y bueno, y hoy muy amablemente él se dio su tiempo para estar acá con nosotros y dar testimonio de su experiencia como investigador, trabajando con fondos documentales como los que tiene esta biblioteca. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Contarles, creo que algo se dijo en la presentación, que no me enteré a tiempo de esta convocatoria, porque de haberlo hecho seguramente hubiera estimulado a mis estudiantes, que tengo muchos estudiantes en la universidad, pero sobre todo también en la escuela secundaria, bien, para que hubieran participado, seguramente lo hubieran hecho muy complacidos, porque realmente es una idea interesantísima, bien, la de que ustedes tengan en los últimos años de la secundaria una posibilidad más de empezar a descubrir, a pensar, a reflexionar, a especular sobre su futuro, no solamente laboral, sino me animaría a decir un poco más, un futuro vocacional, que tenga que ver con lo que ustedes quieren hacer el resto de sus vidas. Me parece que la Biblioteca Nacional haga esta propuesta es de principal valor. No quería dejar de decir eso, bien, porque me parece realmente encantador. Bien, le daban el estatuto de testimonio, Gonzalo recién y Martín, a lo que yo voy a ofrecerles. No sé si llega a tener ese estatuto, realmente estoy un poco complejo con la primera persona, con el uso de la primera persona, pero bueno, me voy a lanzar hacia ahí, esa es la invitación y me parece fantástico. He escrito varios libros y por empezar voy a decir, escribí varios libros y una porción importante en colaboración con otros, no solo. Cosa que me parece también valiosa de esta convocatoria. Generalmente tendemos a asociar la investigación con una tarea solitaria, con una tarea en la que incluso el análisis que uno pone en marcha lo pone con sus propias reflexiones. Ahora, la investigación siempre tiene un carácter social y en mi caso en particular, evidentemente necesité hacerlo con otros. Primeramente con un compañero que se llama Roy Ora, luego con otro compañero que se llama Guillermo Korn, luego con una compañera, colega que se llama Julia Rosenberg, que antes había sido mi alumna, y logrando producir estas pequeñas asociaciones, evidentemente me sentí mucho más seguro, con ganas de producir análisis sobre esas fuentes, pensando que de a dos era más sencillo establecer preguntas a esas fuentes, pensar los síntomas de esas fuentes. Claro, la tarea solitaria, la tarea de uno solo suele ser una tarea que casi siempre se embota, ¿no? La palabra embotar es una palabra bárbara, ¿no? Embotar es cuando uno se mete adentro de una bota y quedás como opacado.
parece que nada resuena. Bueno, de A2 es muchísimo más interesante, de A3, de A4, como la propuesta que ustedes tienen, les está acercando la posibilidad. Decía eso y agrego, a mi entender, en mi caso, y creo que en el de todos, nos iniciamos en la investigación por los libros que leímos, que pudieron haber sido muchos o pocos. Yo soy un lector bastante despacioso, o sea, no leo rápido y me gusta releer mucho. Tengo en mi mochila Facundo de Sarmiento porque tengo que dar clase hoy a la noche sobre ese libro, pero además porque es un gusto y me encanta releerlo, como me encanta releer el Martín Fierro, como me encanta releer a Art o releer a Borges. Quiero decir entonces, ¿por qué los libros? Porque detrás de todo libro siempre hay una investigación. No hay libro que no descanse sobre una investigación. Claro, hay libros de distinto género. Una cosa es la investigación que descansa detrás de un libro de historia, detrás de un libro de sociología, bien, detrás de un libro de ciencias políticas o de ciencias de la comunicación. Sin duda, esas investigaciones son investigaciones en las que se dedicó mucho tiempo en el archivo. Mucho tiempo en el archivo. La Biblioteca Nacional tiene un genial acervo de revistas, de periódicos. Probablemente no haya otro en la Argentina así de importante. Me tocó, y ahora en todo caso hago una observación, darme cuenta la riqueza de ese acervo, ¿bien?, que permite seguir huellas que aún no han sido vistas. Perdón, me desvío. No saben lo emocionante que es cuando uno encuentra una revista, pongo una nota, ¿no? Una revista como la revista, no sé, la revista Ahora, que era una revista de la década de los 30, década infame, donde había un gobierno siempre viciado de falta de legitimidad, ¿bien? Luego del golpe del 30, y la revista Ahora era una revista ilustrada, una revista que salía los lunes y jueves, una revista que tenía mucho de entretenimiento, pero también tenía mucho de notas sociales. Nos pasó con Guillermo Korn empezar a leer esa revista por un interés, seguir unas notas y darnos cuenta que era un material maravilloso. Y decía, la emoción de descubrir que esa huella que había dejado o que vivía en esa revista nunca había sido revisitada. No había habido investigadores con el tiempo suficiente, con las condiciones económicas posibles, que hicieran posible revisitar esos materiales. No estoy diciendo que nos hubiéramos convertido en descubridores de un continente hasta ese entonces velado o de un tesoro oculto. Sería exagerar decir eso. Bien. Pero sin duda lo que van a hacer ustedes va a ser empezar a marcar trazos, senderos en materiales que pocas veces han sido vistos. Pocas veces han sido vistos. Sigo desviándome. Hay quienes suponen que el archivo, que los archivos, que los fondos que reúnen los archivos, que los repositorios, ¿no?, los materiales reunidos por los archivos, inevitablemente son lugares oscuros, tristes, silenciosos. Yo llamaría, como investigador, a pensar todo lo contrario. Los archivos, aun cuando, por supuesto, para que se trabaje bien, está bueno que haya silencio, están llenos de voces, porque lo que nos encontramos en los documentos son rastros, huellas que dejaron otras vidas que ya no están con nosotros y que de repente dejaron ahí, por ejemplo, sus ideas, sus impresiones, sus fotografías, el mapa que realizaron, la ilustración que hicieron. Quiero decir, hay silencio en el archivo, pero los materiales que reúne el archivo, materiales con los que ustedes van a trabajar, están llenos de vida. ¿Cuál es la tarea del investigador? Devolverle la vida a esos materiales. Devolverle la vida a esos materiales. Un ratito de la vida. Un ratito de la vida. Bien, cuando con Guillermo Korn, ya que lo venía citando, trabajábamos en esa revista que se llamaba Ahora, nos interesaban las notas de un muchacho que se llamaba Alfredo Varela, bien, que había sacado en ese periódico, las notas se llamaban También en la Argentina hay esclavos blancos. Estremece el título.
La idea de que en la Argentina hay esclavos, bien, y que la esclavitud, contra toda idea común, no solamente es de africanos, bien, de negros esclavizados, sino que también hay esclavos blancos. Bien, claro, ¿qué hicimos? Nos adentramos, investigamos, leímos, las reunimos primeramente, por supuesto, las analizamos, vimos ciertas incongruencias. La primera, ¿a qué se referirá con también? ¿A qué otro lugar se refiere si dice también en la Argentina? ¿Estará pensando en Europa? Son notas del 41, están los campos de concentración en Europa. Entonces supusimos, ¿estará pensando en Europa? No, finalmente estaba pensando en Paraguay, porque un genial escritor español, pero que vivía en Paraguay, llamado Rafael Barret, había escrito sobre esclavos blancos en el Paraguay. Ahora, voy al punto, les hacemos preguntas, pensamos las inconsistencias, donde vemos que hay algo que no termina de cerrar, decimos acá hay un síntoma. Otra cosa que nos sorprendió muchísimo, en medio de lo que todavía no era una provincia, la de Misiones, a Alfredo Varela le interesó sacarle una foto a un busto de Sarmiento. Entonces dijimos, ¿qué tiene que ver un busto de Sarmiento en este texto, en esta serie de notas? Bueno, preguntas. Lo que logramos hacer fue no restituirle por entero la vida a Alfredo Varela, no por entero restituirle la vida a esas notas, porque por supuesto esas notas tuvieron una circulación en un momento, pero creemos, con algo de modestia quizá, o al revés, con algo de falta de modestia quizá, que un poco de esa vida logramos restituirle. Cuando un investigador logra eso, está feliz. Bien, cuando un investigador logra eso, está feliz también, quizá por un rato, porque después nos abruman otras cosas. Decía, todo libro, detrás de todo libro hay una investigación. También en los libros de ficción, Borges. Borges también investigaba antes de escribir. ¿Qué quería decir para Borges investigar? Leer otros libros. Sin la lectura de otros libros no hubiera llegado a ningún lado. También se podría decir, Roberto Art investigaba, leyendo otros libros, pero también como, permítanme que lo diga de esta manera, auscultando, ¿no? Como si fuera un doctor, el alma de otros porteños que vivían con él en la Buenos Aires de finales de los 20, o incluso auscultando sus propios sentimientos, que luego volcaba en la escritura. Esto también era una investigación. Bien. Para citar de otra forma, y aunque es un poco contradictorio en este ámbito hacerlo así, Arturo Jauretche, que es un gran escritor de la segunda mitad del siglo XX, aunque tiene un gran poema que es del año 1933, que se llama El paso de los libros, él decía, lo mío es sociología del estaño. ¿Qué quiere decir eso? Sociología del estaño. Yo hago sociología del estaño, en el libro El Mediopelo en la sociedad argentina. El estaño se refiere a eso que realmente yo creo que apenas lo llegué a conocer, el estaño, lo que había en los bares, como el metal muy propio de las mesas de bar, un metal particular. ¿Qué quería decir con esto Arturo Jauretche? Yo puedo hacer sociología, yo puedo hablar sobre la sociedad argentina, no tanto por haber ido mucho a bibliotecas, sino por tener mucho bar, por tener mucha calle, se diría hoy. Ahí también hay una investigación. ¿Qué hacía Jauretche? Investigaba en la calle, escuchando. Siempre que hay un libro hay una investigación. A los que nos gustan los libros, y cómo nos gustan los libros es raro, perdón, hago una doble, triple. Me acuerdo de pibe, mi padre abogado, mi mamá abogada, una linda biblioteca. Para mí era un misterio esa biblioteca. Me maravillaba esa biblioteca. ¿Misterio por qué? Porque en parte me preguntaba por qué esos libros y no otros, por lo tanto intuía huellas sobre la vida de mi padre, pero también suponía que en esa biblioteca había una cantidad de sentidos, de significados que me excedían. Eso me ejercía una enorme fascinación. Sí, una enorme fascinación. Paso a contar rápido. Me gustaría que a mis hijos le pase lo mismo con la biblioteca que yo tengo, que es enorme, no les pasa eso. Ojo, son buenos lectores. Mi hija ya está en 5º año y es una fantástica lectora, pero no tiene la fascinación, no se le ha despertado, esa biblioteca no le ha despertado un misterio. No hay un enigma para ella en esa biblioteca.
Mi hijo, que también es un lector que se está formando y que lee mucho conmigo, sin embargo, tampoco tiene esa relación. Evidentemente, algo ha cambiado en relación con los libros, muy fuertemente. Y probablemente también de manera interpersonal, en lo que antes significaba un padre y lo que hoy puede significar un padre. Decía entonces, por un lado, este interés. Ahora, este interés por los libros, bien, este interés por los libros, para llegar a ser investigador, tiene que pasar por otra cantidad de momentos. Entre otras cosas, elegir un camino. Yo elegí un camino que fue el camino del historiador. Ojo, yo me siento más profesor de historia que historiador. De hecho, en mi currículum, yo no soy doctor en historia. Yo soy profesor egresado de universidad, pero profesor de historia, a mucho gusto, porque ante todo lo que me gusta es dar clase. Bien, es lo que mejor sé hacer. Es lo que mejor sé hacer. También me encanta escribir, me encanta investigar, pero supe, lo digo así, quizás ya lo sepan ustedes, claro, en la Argentina, afortunadamente, y sobre todo entre los años 2003 y 2015, se construyó un sistema, o mejor dicho, se reforzó un sistema nacional de investigación que se abrió sobre todo para las ciencias sociales y las humanidades. Fantástico, fue esto que fue el CONICET. Probablemente mi hijo se enteró del CONICET por los barbijos CONICET. Fea manera de enterarse del CONICET. Bien. Ahora, el CONICET venía haciendo una tarea importantísima antes y la siguió haciendo muchísimo durante esos años. Cantidad de mis colegas pasaron a ser investigadores del CONICET. Yo no, nunca me tentó esa carrera. Nunca me intentó ir por ahí, porque sabía que me iba a implicar en un sistema de investigación y lo mío es por otro lado. Me encanta la investigación, pero me gustaría decirlo, me encanta la investigación, me encanta escribir libros, no solamente por las mías, juntos con otros, pero quizá de una manera un poco más indisciplinada. Me gusta esa idea. A veces se dice investigación y todos creemos que es pura disciplina. No. Hay que investigar y hay que animarse a ser indisciplinados con lo que uno investiga. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, atenernos a los documentos, construir series de documentos, ser finos a esa hora, pero también indisciplinados, algo decía Gonzalo, quizás a la hora de montar relaciones entre esos documentos y otros, que probablemente a simple vista no tienen nada que ver, pero finalmente descubrimos que tienen un montón que ver. Ahí que interviene la imaginación. Hay un historiador peruano que me gusta mucho y quiero citarlo, Alberto Flores Galindo, que dice, se cree que la historia es mero espejo de lo que ocurrió. Por lo tanto, el historiador solo tiene que esforzarse en bruñir, construir ese espejo. ¿Bien? Y no tiene más que una tarea mimética en sus manos, hacer mímesis con lo que pasó. Él dice todo lo contrario, la tarea del historiador, y uno diría, la tarea del investigador está lleno de imaginación. Lleno de imaginación. Si no, a ver, lo diría así, gran poema que me gusta mucho a mí, de un gran poeta desaparecido, que es Francisco Paco Urondo. El poema se llama Adolecer. Adolecer. Claro, de repente lo que hace Francisco Paco Urondo es unir a Manuel Dorrego y al Che Guevara. ¿Qué tiene que ver Manuel Dorrego y el Che Guevara? Si alguien dice, ok, Francisco Paco Urondo, mostrame los papeles para haber producido esta unión, no está en ningún lado. La unión la produce él con su imaginación y termina logrando un sentido en su poema Adolecer mayúsculo, al punto de que el historiador más importante que hay en la Argentina, que se llama Tulio Alperindongui, que murió hace unos años, celebra ese poema. Dice, ok, quizá no merecía una beca CONICET, sin embargo, es uno de los más grandes poemas de la Argentina. Bien, por este lado entonces, la imaginación, la imaginación. Bien, sigo. Decía, la fascinación por los libros y luego, ¿qué camino seguimos? ¿Por qué camino vamos? Ustedes están en ese momento maravilloso, todavía no saben qué van a seguir. ¿Qué van a seguir? Permítanme citar ahora a un filósofo alemán, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche en un texto dice lo siguiente, dice, miren qué lindo lo que dice, un buen maestro no es aquel que nos llena de información. Un buen maestro es aquel que nos permite descubrir cuál es nuestro astro mayor.
continúa, pero hasta ahora llegó ahí. ¿Qué quiere decir descubrir cuál es nuestro astro mayor? La idea de que en cada uno de nosotros hay algo como una fuerza, como una pasión, llamémoslo así, como una pasión principal. Como una pasión principal. Para ponerlos en lenguaje curricular, para algunos es la matemática, para otros es la biología, para otros es la historia, bien, para otros la geografía, para otros prácticas de lenguaje, literatura, para llamarla como siempre. Bueno, dice Nietzsche, un buen maestro no es aquel que me quiere azotar para que yo crea que su materia es el centro de mi sistema, ¿no? Como el planeta mayor, sino aquel que me permite que yo lo descubra. Y a la vez que entienda que su materia puede ser otro planeta que gira alrededor del que es principal. Para de esa manera no transformarme en un especialista que solamente sé de una cosa y que de lo demás no sé nada. Bueno, me gustaría pensar que a mí algo así me pasó. No tuve ese gran maestro, ¿no? Creo que no lo tuve, tuve muchos maestros. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Claro, en un momento terminando la escuela secundaria dudaba, ¿qué quiero hacer? ¿Historia o física? ¿Y qué me di cuenta? Que en algún momento pensé que me gustaba física porque había tenido un tan buen maestro de física, tan buen profesor de física, que me había confundido. Me di cuenta que lo que me gustaba era como ese maestro daba clase, no física. E historia, que quizás no había tenido un tan gran profesor, venía de atrás corriendo, bien, y dije, bueno, voy a probar por ahí. El tema ahí es probar. Lo que ustedes están haciendo y lo que se hace en una investigación es probar. Pruebo, me testeo. ¿Cuánto de esto me interesa al punto de que yo quiero ser justamente un futuro investigador? Es genial que la biblioteca oficie en parte como un maestro que está ayudándolos a ustedes a que encuentren ese astro mayor. Probablemente lo encuentre por acá, probablemente después no, pero valga de todas maneras la experiencia, porque al decir de Nietzsche les permitirá encontrar o colocar esto que hicieron girando de otra manera alrededor de ese astro mayor. Bien. ¿Me estoy yendo mucho? ¿No? Va bien. Me gustaría después que me hagan preguntas. Yo doy conversar un poco, porque si no esto de hablar solo se vuelve un poco raro. Entonces, mi manera de decidir la carrera de historia fue, y también lo voy a decir, no fue fácil. A mí me gusta mucho la literatura, entonces fue bastante tortuoso. En más de un momento dije, me tendré que dedicar más a la literatura que a investigar en literatura, que a investigar en historia. Bueno, fui dándole vueltas a esto. Un par de cositas más y nada más. Ya que estábamos, y en verdad ya lo quería citar, sigo hablando de Guillermo Corn. Con Guillermo Corn sacamos un libro que se llama Los ríos profundos, Hugo del Carril y Alfredo Varela, un detalle en la historia de la izquierda, del peronismo y la izquierda. Lo hago muy rápido. Alfredo Varela era este hombre que había escrito estas notas también en la Argentina y esclavos blancos. Hugo del Carril es nada más y nada menos que aquel que filmó la película Las aguas bajan turbias, la película probablemente más icónica del peronismo. Además, un gran cantor de tango, un actor de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que nosotros descubrimos, ahí estaría el síntoma, diría. ¿Qué descubrimos? Que había una rareza. La película icónica del peronismo se hizo con un libro de un comunista. Eso es una rareza. Como si fuera un pistoletazo. Al investigador le interesa escuchar los pistoletazos. Mejor dicho, darle a un sonido la potencia de un pistoletazo. Y ahí decimos, acá hay algo a pensar. ¿Qué pasó? Lo que había pasado es que, en efecto, había habido una colaboración entre un peronista y un comunista que estaba, entre otras cosas, preso en ese momento. Por lo tanto, como si más incongruente todavía. Sin embargo, había estado de acuerdo en colaborar en la realización de esa película. Bien. ¿Qué me gusta pensar? A ver, todo el material lo recogimos de esta biblioteca. ¿Qué material me refiero? A las obras previas de Alfredo Varela, a la recepción de la película, a por qué el Partido Comunista, al que pertenecía Alfredo Varela, estuvo de acuerdo
Bien, y no solamente eso, gustó de la película Las aguas bajan turbias, aún teniendo posiciones bastante contradictorias y críticas del peronismo. Todo eso lo descubrimos en materiales, bien, que están acá. También descubrimos otro material que hace poquito la biblioteca transformó en un libro sobre un genial actor que se llama Florencio Parravicini. Eso creo que efectivamente eran notas escritas en 1945 que nunca habían sido revisitadas. Ni siquiera quienes escribieron sobre este actor volvieron a leerlas. Pero no me quiero ir. Quiero poner el tema del detalle, la palabra detalle. Los investigadores nos preocupamos por los detalles, nos interesan los detalles. No le tenemos tirria a los detalles. A veces es, no, a mí me interesan las ideas generales. No, a los investigadores les interesan los detalles. Porque en los detalles creen poder encontrar cosas muy importantes. Cosas muy importantes. De nuevo, no le interesan a los investigadores los detalles para conformarse con ellos, sino porque están convencidos que en los detalles puede hablar mucho. Hay un gran teórico que dice, en el detalle está Dios. Perfecto. Claro, ahí está el tema de los detalles, ¿no? A ver, pongo algún ejemplo. Sí, pongo algún ejemplo, pero claro, está lleno. Diría así, por ejemplo, a mí me interesa mucho San Martín. ¿A quién no le va a interesar San Martín? Me interesa muchísimo la figura de San Martín. Ustedes saben que a San Martín, en vida, lo retrataron muy pocas veces. Muy pocas veces. El retrato más conocido de San Martín es el retrato que está rodeado de una bandera argentina. Es el más conocido. Yo le muestro a mis alumnos y el que conocen es ese. Después conocen también un daguerrotipo que le toman en los últimos años de su vida, que es el San Martín anciano. Pero hay un cuadro en vida, San Martín muere en 1850, cuando muere San Martín todavía no había ni en Buenos Aires ni en Chile ninguna estatua de San Martín. O sea, San Martín murió antes de convertirse en estatua. Ya había independizado a Chile, ya había independizado a Perú, sin embargo, no había estatua de San Martín. La primera estatua que se hace de San Martín en Buenos Aires se la instala en 1862. O sea, 12 años después de que muera, murió en 1850. ¿Bien? Ahora, decía, en vida pocos retratos, luego de muerto una cantidad enorme de retratos de San Martín. Ahora, nos encontramos con que hay un retrato de San Martín que si se los muestro lo más probable es que no sepan ni de quién es. Hay un retrato de San Martín que parece ser el retrato perdido de San Martín o el retrato irreconocible de San Martín. Eso es un síntoma, eso es un detalle. En la gran serie San Martín, de repente encontrar uno que parece ser imposible, irreconocible. ¿Qué hace eso entonces? Que uno formule preguntas. ¿Por qué este retrato en particular se volvió irreconocible? ¿Qué es lo que lo hizo irreconocible? Por supuesto, ya que estamos, cuento qué pasó. Es un retrato que le toman a San Martín en 1817, el primer retrato que le toman, después de la batalla de Chacabuco, importantísimo. Pero ¿cuál es el tema? El retrato se lo toman en Chile, no en Buenos Aires. Y el retrato además se lo toma un pintor peruano, que además era mulato, su madre era negra. Por lo tanto, demasiado descentrado de la historia argentina para que ese retrato sea conocido. No hay bandera argentina. Para colmo, abajito tiene como epígrafe un texto que dice: nada prefirió más que la libertad de su patria. Magníficas palabras, libertad y patria, las dos con mayúscula. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la patria de San Martín? Si este retrato se le tomó en Santiago de Chile y un pintor peruano mulato. La patria no es exactamente la Argentina. Por lo tanto, ¿cuál es el detalle? Ese retrato parece estar desplazado porque incomoda la interpretación general. Los investigadores, poniendo el ojo en detalles, detectan cuestiones que incomodan a las ideas generales. Ideas generales de las que a veces gustan, perdón que lo diga así tan feo, a veces gustan los periodistas, a veces gustan los panelistas, que dicen cosas generales, vagas, sin ningún tipo de sostén, y que por supuesto rápidamente quedan de lado. Pero
Hasta que quedan de lado generan mucho daño. Bien. Y ahora sí, lo último que me gustaría decir, pero también para mostrar, el primer libro que yo escribí solo, ¿sí? Y es una referencia quizá demasiado de esta personal, pero la hago rápido, se llama 1904, por el camino de Vialet Massé. Vialet Massé fue un médico catalán, médico y abogado catalán, fenomenal, que vino a la Argentina hacia 1870 y que en el año 1904 le encomendaron que hiciera una investigación. ¿Qué investigación? Le dijeron desde el Ministerio del Interior, Joaquín B. González era el ministro del Interior, anda a investigar a las provincias argentinas para ver cómo viven las clases populares, cómo viven los trabajadores. Genial. Entonces, ¿él qué hizo? Dijo, ok, me lo tomo de pecho. Y en 4 meses recorrió, no todo el país, en ese entonces además había muchos territorios nacionales, recorrió buena parte de las provincias, llevando, por supuesto, el permiso del Ministerio del Interior que le permitía entrar a las fábricas, a los obrajes, a las pensiones, a los barrios populares, e investigar, preguntar cómo se vivía ahí. Es genial el apartado sobre el territorio nacional del Chaco. No, 1904, donde la idea general nos dice ya no hay más indios en la Argentina. Vialet Massé, ¿qué hace? Se encuentra con cantidad de indios e indias y habla con ellos y dice esto es genial, hay que preservar estas vidas porque estas son las mejores vidas para trabajar en las condiciones climáticas del Chaco. Ningún inmigrante resistiría lo que resisten ellos. Bien. De nuevo, ¿no? Otro tipo de investigación. Vialet Massé logra escribir ese libro, geniales libros que se llaman Informe sobre el estado de situación de las clases trabajadoras en la Argentina a comienzos del siglo XX, porque hizo un viaje, porque hizo una exploración, in situ exploró. Yo diría así, tomó ese viaje como si fuera el archivo. Fue construyendo un archivo en diálogo con cantidad de trabajadores y de trabajadoras. Bien. Bueno, a mí que me interesó hacer en 1999, en un momento también muy complejo para Argentina, 1998. Quizá tan complejo como este. Bien. ¿Qué me interesó hacer? Realizar el viaje que le había hecho. Volver a hacer el viaje que le había hecho. Y escribir un libro en donde recogiera las impresiones que él había tenido con las impresiones que yo tenía en ese entonces. Por supuesto, lo de él es 10 veces mejor, lo mío pasa rápido. ¿Por qué? Porque no me salió del todo bien, mi parte. Pero la idea estaba buena, a eso quiero ir. Bien, a eso quiero ir. ¿Por qué digo que no me salió del todo? Por la sencilla razón de que yo no tenía ningún permiso del Ministerio del Interior para entrar a ningún lado. Y las veces que quise entrar me sacaron corriendo, me metieron preso en la investigación, en un lado, en Tostado, un pueblo de Santa Fe, me metieron preso. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está preguntando? ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿Sí? Y me metieron preso. Una noche, pero me metieron preso. ¿Bien? Pero hay algo interesante, ¿no? El que investiga corre riesgos. Riesgos corrió Vialet Massé. Riesgos van a correr ustedes, pero no riesgos físicos, sino riesgos intelectuales. Porque probablemente lo que empiecen a pensar, lo que empiecen a poner en serie, las hipótesis que arriesguen, a otros los incomoden. Y está muy bien que sea así, porque el saber, el conocimiento, puede desplegarse porque produce incomodidad. Hay que animarse a eso. Bien, hay que animarse a eso. No solamente, yo diría, y claro, están las pasiones, otras pasiones en juego, no solamente la inteligencia sin duda, la imaginación, bien, y al mismo tiempo cierto grado de valentía. Bien. Bueno, de mi parte, nada más que esto, y si hay preguntas, encantado. Bueno, antes de continuar con una presentación que elaboró la Dirección de Investigaciones de esta biblioteca, la idea es hacer una pequeña introducción a la investigación, que luego vamos a ir retomando a través de los talleres y a través del cuadernillo. Recuerde, aquel que no haya descargado todavía el cuadernillo puede hacerlo escaneando el código QR en el banner que está afuera del auditorio,
y si no nos escriben al WhatsApp que nosotros se los enviamos. Y ahora les voy a compartir un pequeño video, es muy cortito, y le voy a dar la palabra a mis compañeros. El programa Nuevos Investigadores es un proyecto de la Biblioteca Nacional que invita a todos los chicos de quinto y sexto año de secundaria a participar en una investigación realmente seria sobre una temática específica. Es una manera de bajar a tierra la experiencia de investigar y está sobre todo orientado a no solamente una recopilación de fuentes, sino también un pensamiento crítico de esas fuentes. Lo que más me llamó la atención del programa es la atención que te ponen las personas que lo organizan. Hacen todo de manera personalizada. Está bueno que se conecten con los chicos y las chicas y no sea solo una actividad como solo reservada para intelectuales, sino que se pueda llegar a todos los rincones. Es decir, que está abierto para todos, los chicos se hizo algo para el interior ahora en Tucumán, los chicos de provincia, los chicos de capital. La distancia no es un obstáculo para el programa. En los seminarios o en los talleres siempre tuvieron tiempo para enfocarse en cada uno de nosotros y ayudarnos. Me parece que estaba bueno eso de poder mostrar a una audiencia todo lo que habías aprendido e investigado. Es una cosa novedosa porque en general en el país no se hacen cosas así o no tienen tanta repercusión. Presenciar, por ejemplo, entrevistas, que también te deja como con un montón de cosas para reflexionar. Que lo haga la Biblioteca Nacional, que es una entidad cultural a nivel nacional de mucha relevancia, llama la atención y cuando lo vimos dijimos, vamos a meternos a probar suerte y salió genial. Yo no conocía la biblioteca y la verdad que venir me gustó mucho. Me pareció algo nuevo. Vine a conocerla en el seminario y fue una gran sorpresa porque la estructura de la biblioteca es algo genial, la cantidad de libros que tiene. Sí había venido a muestras que estaban muy buenas, pero obviamente no de la misma manera, no con acceso a la hemeroteca y libros. Nunca había venido, pero sí seguía la página de Facebook de la Biblioteca Nacional, que fue ahí donde yo me enteré del programa y de las inscripciones. Yo no sabía la carrera que iba a estudiar. Llegó un momento en el que había entrado en duda y después de hacer el proyecto me decidí en qué carrera enfocarme. Si tuviera que elegir una palabra para definir Nuevos Investigadores sería aprendizaje. Una oportunidad. Y es un desafío intelectual y un desafío de metodología muy diferente a lo que se plantea en lo común de la secundaria. Nuevos Investigadores es un desafío. A continuación vamos a tener una charla a cargo de Federico y Andrés. Ellos son compañeros nuestros, trabajan en la Dirección de Investigaciones y también quiero agradecer a Evelyn Galeazo, que es la directora de Investigaciones, por todo el apoyo que siempre nos dan acá al programa. Mi nombre es Federico Boido, soy integrante de la Dirección de Investigaciones. Acá está mi compañero Andrés Troncois, que es quien coordina la parte de investigaciones dentro de la dirección, que como señaló Vale, la dirige Evelyn, que está acá entre todos. Bueno, la idea, obviamente, nuevamente bienvenidos a la biblioteca. Estamos todos los que trabajamos acá muy felices de que estén acá. Esto es un espacio público y eso se constata con estas cuestiones de poder hacer circular el patrimonio de la biblioteca y que se acerquen otros públicos jóvenes. Así que estamos muy, muy felices de que estemos todos juntos acá. La idea hoy es, en esta parte, digamos, pensar un poco cuáles son ciertamente los procedimientos en un trabajo de investigación, ciertos pasos, ciertos criterios que, estaría bueno que puedan ir adquiriendo. Esto es justamente un proceso, es un aprendizaje, nadie nace sabiendo y justamente en este proceso también uno va adquiriendo conocimientos que le va ayudando en sus futuras investigaciones. Eso les va a pasar a ustedes, nos pasó a nosotros, nos pasa que se nos presentan distintas dificultades, distintos problemas y uno lo va sorteando con
a veces estas herramientas que fueron siendo construidas, digamos, para poder investigar y poder hacer un acercamiento más profundo a los materiales, en este caso de la biblioteca. Hicimos un pequeño PowerPoint que nos va a servir ahí como un poco como referencia. Y digo una cosa, en cualquier momento que tengan ganas de hacer una pregunta, que tengan una inquietud, pueden levantar la mano, la hacen, o bueno, luego si no, podemos tener un espacio de intercambio cuando terminemos, o los que se queden si quieren hacer una pregunta luego también, obviamente en la medida que la podamos responder, así será. Bueno, nos gustaba pensar como 3 nociones que es importante intentar tener en claro previo a encarar un proceso de investigación. Son 3 ideas que acá nosotros presentamos de forma diferenciada, pero que en sí obviamente se presentan de forma interconectada. Son 3 elementos que van juntos, pero que es importante que ustedes puedan ir pensándolos, siendo conscientes de esto, ¿sí? Primero, los destinatarios, ¿no? Para quién vamos a hacer una investigación, para quién vamos a escribir, ¿no? Lo que estamos produciendo, la investigación que estamos realizando, ¿no? No es lo mismo, digamos, si estamos pensando en lo que sería el segundo punto, la finalidad del escrito, si estamos pensando más en compartir una problemática con compañeros que en presentar frente a un jurado una serie de ideas o hechos frente a una causa judicial o lo que sea, digamos. Tampoco es lo mismo un trabajo cuya finalidad es aprobar un curso, un seminario, una clase, un curso, una materia, ¿no? Todas estas cosas son importantes que ustedes las vayan teniendo en cuenta en el mismo proceso de trabajo, ¿no? Como estas ideas previas que aparecen, ¿no? Y referido a estos 2 elementos también, ¿cuál es el género textual en el que se va a escribir el texto que ustedes escriban, digamos, ¿no? Porque finalmente, entiendo esto, vale, si no me corregirás, digamos, ustedes finalmente tienen que presentar un texto escrito, una producción escrita. Entonces, bueno, el tipo de género textual está vinculado con todos los pasos anteriores, para quién está pensado, a quién le estamos escribiendo, qué tipo de finalidad tiene ese texto. Entonces no es lo mismo, digamos, una ponencia para un congreso que un artículo para una revista, que un trabajo, por ejemplo, para nuevos investigadores u otro tipo de género, como las cartas o cualquier otro género, digamos, que no hace tanto a la investigación, pero digamos que cada uno tiene sus reglas y procedimientos, y eso se va ajustando al tema que están tratando y al tipo de público al que están aspirando representar o hablarle, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos que se presentan previo a empezar un proceso de investigación, obviamente se presentan interconectados, pero es importante que ustedes puedan ir visualizándolo en la previa, ir pensando todos estos elementos que les señalaba anteriormente, ¿no? Y también esto de pensar a quién les escribimos para mí es central, ¿no? Porque es pensar con quién estamos dialogando, ¿no? O sea, me gusta pensar también la investigación como un diálogo, no como algo que produce uno y lo arroja al mar, sino que, como un poco señalaba Javier anteriormente, ¿no? Somos parte de una suerte de comunidad, digamos, no solo investigadores, sino que la investigación es un hecho social y producimos no solo para la sociedad, sino para un conjunto de personas. Y también en ese mismo procedimiento de investigación nos inscribimos en ciertas tradiciones de pensamiento, dialogamos incluso con nuestros antepasados, de algún modo proyectando una mirada hacia el futuro, ¿no? Sobre ese pasado. Bien, voy a intentar ir más lento, así todos nos entendemos, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo. Esta cuestión de que investigar siempre implica un diálogo en diferentes instancias, un diálogo con los que ya investigaron antes, un diálogo también con nuestros pares y un diálogo que es también con diferentes tiempos, ¿no? Con gente que investigó en otras épocas que por ahí abordaron temas similares, con otras perspectivas. Entonces, pensar a la investigación como un diálogo también nos va a marcar las claves de qué forma nos expresamos, de qué forma construimos un texto,
a qué personas van a leer ese texto, ¿no? Entonces, y también algo que es importante en esta instancia es tener en cuenta que hay un diálogo establecido con los propios docentes que ustedes tienen y también con nosotros de la biblioteca que les proponemos un intercambio en este sentido. Entonces, pensar a la investigación como una etapa, como de una forma colaborativa, con un ida y vuelta, es fundamental, no solamente para combatir a veces la soledad que uno siente en una investigación, sino también para pensarlo de forma colectiva, de una forma de un ida y vuelta, y también siempre inscripto dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, esas son pautas que para empezar a trabajar es importante tener en cuenta, ¿no? Porque nunca empezamos de cero, siempre empezamos también a partir de trabajos que otras personas hicieron sobre ese tema o sobre un enfoque, o si parece un tema novedoso, de todas maneras, ese tema se abrió a partir de trabajos que fueron realizados anteriormente, ¿no? Esto un poco para continuar con la línea que venía trabajando Fede. Vuelvo a decir, esto es una estructura, una guía, una idea de los procedimientos de investigación. Nada se da de esta forma, nada se da de esta forma tan paso a paso, pero es importante que ustedes vayan adquiriendo estas herramientas porque creemos que les va a colaborar para ir pensando las problemáticas que quieran abordar, para poder ir orientando esas problemáticas y que les sea accesible poder llevar adelante una investigación y no les sea como una gran masa, como este edificio brutalista, una gran masa de cemento, digamos, ¿no? Entonces me parece que es importante que ustedes puedan ir pensando todos estos elementos que se presentan de forma diferenciada, pero que en la realidad se dan un poco de forma unida, digamos, ¿no? Pero bueno, para pensar acá, otra de las filminas que tenemos, digamos, una estructura guía, digamos, para pensar la investigación. Esto que estamos charlando, luego lo pueden encontrar reflejado en el cuadernillo que prepararon los compañeros de Nuevos Investigadores. Creo que está el QR en la puerta, si no seguramente ya se les habrán hecho llegar o se los podrán hacer llegar, que creo que es un material interesante para poder ir adquiriendo estos conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, la estructura de la investigación, bueno, primero está como la introducción, ¿no? La introducción sería cómo se plantea el tema que queremos abordar, ¿no? Cómo se presenta el problema. De esto luego iremos desarrollando más específicamente cada ítem, ¿no? Pero ¿cuál es el tema de lo que quieren investigar? ¿Cuál es el problema? Que en general se formula como una pregunta que es como el corazón de la investigación, es lo que nos va a orientar en todo el proceso de investigación, es lo que nosotros queremos responder, es lo que nosotros le vamos a preguntar a los documentos, a las fuentes, a los materiales que consultemos, ¿sí? Luego, digamos, está como el estado de la cuestión, que es esto que dice Andrés, ¿no? Que es, sobre este tema, sobre este problema, qué producciones, qué otras personas escribieron sobre esto, hacer un pequeño relevamiento de esos materiales para, intentar pensar, intentar darnos cuenta cómo se viene pensando a través del tiempo este problema que nosotros queremos abordar actualmente, ¿sí? Y que, en ese sentido, qué cosa específica, qué cosa singular nosotros podemos aportar en esta investigación, ¿sí? O sea, y como digo siempre, me gusta la idea de que nos pensemos como algo genealógico, que nos pensemos como con otros, ¿no? Entonces hay otros que produjeron un conocimiento sobre lo que nosotros queremos trabajar y es importante conocerlo para no repetirlo sin saberlo. Siempre podemos repetir, ¿no? Es lo que hacemos en general, pero repetir sin saberlo. Entonces me parece que es importante ir conociendo estos materiales que se fueron produciendo sobre el tema que a nosotros nos interesa, el tema que eligieron entre los múltiples posibles que tienen, ¿no? Después está la hipótesis del trabajo, los objetivos, digamos, todo eso se nuclea como en lo que sería como la introducción del trabajo de investigación, ¿no? Y un poco de eso después también se ve como en el escrito que ustedes producen, ¿no? Después estaría como la metodología, que sería como el procedimiento que nosotros utilizamos como investigadores, ustedes como futuros investigadores, para recolectar la información y analizar esa información que fuimos juntando, ¿no? Los mapas, las cartas, todas las fuentes primarias que vayamos consultando de acuerdo al tema, a la sala
que hayan elegido, ¿sí? Y eso está atravesado por la metodología que nos da ciertos procedimientos para acercarnos a estos materiales, ¿no? Luego estarían como los resultados, que es lo que encontramos. ¿Qué es lo que encontramos en ese acercamiento a los materiales? ¿Qué es lo que encontramos de novedoso? ¿Qué es lo que encontramos de singular? Digamos, ¿qué es lo que encontramos que nos moviliza también? Digamos, en ese sentido, comparto un poco la perspectiva de Javier, que habló antes, que me parece que hay algo también de cierto acercamiento afectivo a los materiales, cierto involucramiento, digamos, amoroso con las cosas, con lo que uno hace, porque finalmente la biblioteca, que tiene como objetivo preservar la memoria material, inmaterial de la nación, ¿no? Esta es una institución bicentenaria, es una de las pocas instituciones bicentenarias de la Argentina, y tiene ese objetivo, digamos, y nunca creo que hay que olvidarse que al acercarnos a un material, acercarnos, por ejemplo, a un archivo personal en la sala de archivos, o incluso un diario o una fotografía, hay ahí una vida, una condensación de muchas vidas, de otras vidas de nuestros pasados, y hay algo de ese pasado que resuena en el presente, que nos resuena a nosotros, digamos. Entonces, en eso también hay que tener cierto acercamiento ético a esos materiales. Pensemos que estamos lidiando con otras vidas y hay que ser respetuosos con eso también. Y también afectivo, ¿no? Porque a veces esos ecos del pasado nos resuenan en nuestra subjetividad, en lo que nosotros somos, en lo que fue nuestra familia, nuestro pueblo, nuestro país. Entonces me parece que en ese sentido algo de esto, algo de lo que les resuena, seguramente se plantee en el problema que ustedes vayan construyendo sobre lo que quieren investigar, y después luego eso se aparezca en los resultados de la investigación, que nunca son lo que deseamos que sean, que siempre son parciales, que a veces nos quedan cosas que no terminamos de comprender, cosas que nos quedan por fuera, pero que siempre pensemos que estos son acercamientos parciales a estos problemas, ¿no? Como si fuesen oleadas y como si nosotros fuésemos parte de un gran mar que permanentemente se acerca y hace nuevas preguntas a estos materiales, ¿sí? Y esto después se va a ver reflejado en los resultados que ustedes construyan en sus textos, y esto después quizás sea leído por otros en un futuro que se acerquen a esto que ustedes produjeron. Por último, digamos, dentro de esta estructura, digamos, estaría como las conclusiones, ¿no? Que es, bueno, aquello a que ustedes arribaron después de todo este proceso de poder plantear el tema, de poder plantear el problema, de poder trabajar con las fuentes, recortar el tema, es decir, temporalmente, el lugar, todos esos procedimientos que uno va teniendo a la hora de acercarse a un tema para investigar. Entonces, aquí en las conclusiones tienen que aparecer todos los aportes que ustedes lograron realizar, ¿no? Todos los aportes que encontraron, digamos, en ese primer acercamiento. Y como vuelvo a decir, conclusiones no quiere decir que eso esté concluido, digamos, ¿no? Porque obviamente después se acercarán otros, incluso uno mismo, esto es un primer acercamiento, quizás más adelante quedan enganchados con la temática y vuelven otra vez a consultar otras fuentes, otros materiales que les va a dar otras conclusiones o quizás profundizar sobre aquellas a las que arribaron, digamos, en este primer acercamiento que se propone acá, este programa, ¿sí? Con respecto al tema, que es algo bien interesante, ¿no? En esta nueva edición, que ustedes tienen algunos temas que ya les presentó Gonzalo y Valeria y Martín. Bueno, ustedes tienen ahí ciertos temas, digamos, ¿no? Un tema es algo muy amplio en general, aunque exista ahora un recorte por salas que ustedes puedan consultar de una forma quizás más sencilla al comienzo, por lo menos. Hay que tener en cuenta que un tema es algo muy amplio que generalmente ya ha sido trabajado, como decíamos, ¿no? Eso de alguna manera, por gente antes, por investigadores, que de alguna manera construyen una bibliografía, una serie de textos, una serie de documentos, pueden ser audiovisuales, fotografías, incluso grabaciones de audio, de entrevistas. Hay montones de cuestiones que nosotros tenemos que
abordar en lo que llamamos las indagaciones preliminares, ¿no? Es decir, ¿qué fue producido sobre ese tema con anterioridad? Porque eso nos va a ayudar a delimitar qué es lo que no fue trabajado, qué es lo que a nosotros nos interesa trabajar, digamos, ¿no? Porque hay algo que también es muy importante, que es un poco algo lo deslizó Javier, también Federico, que es trabajar con los afectos, con las curiosidades, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no hay dos personas que vayan a trabajar el mismo tema de la misma forma. A la vez, alguno de nosotros tiene interés particular por abordar una temática, ¿no? Es decir, hay que escuchar siempre también esa curiosidad, porque esa curiosidad es vital para poder desarrollar una investigación. Porque también una investigación depende de qué es lo que nosotros queremos saber, qué es lo que nosotros queremos conocer, en qué cosas queremos indagar, digamos, ¿no? Esa parte del aprendizaje y un aprendizaje en diálogo es muy importante para poder comenzar a vislumbrar qué es lo que nosotros vamos a trabajar, a delimitar y a ver, dentro de ese tema, que es algo muy amplio, qué cuestiones particulares nos vamos a enfocar en qué cuestiones particulares, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una primera aproximación a los temas que ustedes han hecho, que, bueno, lo podrán ir modificando, según tengo entendido, pero bueno, es muy importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que esto va a tener que ver directamente con la pregunta-problema o la hipótesis que ustedes vayan a buscar, digamos, que es qué es lo que quiero yo saber de ese tema, digamos, ¿no? Bueno, eso un poco en relación al tema, no sé si vos querés saber algo más. No, simplemente que obviamente que piensen que el tema uno lo va formulando con lecturas preliminares que tiene y con una recolección de datos mínima, ¿no? Porque luego obviamente uno se enfrenta con la investigación en sí y bueno, eso un poco se pone en cuestión, pero bueno, este sería como un primer acercamiento, un primer recorte y es importante poder hacer este recorte, porque si no, imagínense, ¿no?, la cantidad de cosas que uno tendría para abordar si no logra delimitar un tema, un espacio, unos actores sociales, un país, una región, un tiempo concreto, ¿no? Entonces, ese es el primer corte macro, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre este tema, ¿no? Este es el primer corte macro. Luego vendría... Hay una cosita más. Hay algunas investigaciones que tienen que ver directamente con pensar qué producciones se hicieron sobre ese tema, ¿no? Armar una bibliografía, por ejemplo, de todo lo que fue escrito sobre un tema, ¿no? Sobre la época de Rosas. Bueno, esto se ha hecho, se sigue haciendo, y también otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es que así como las personas leen de forma diversa unas de otras, también hay contextos de lectura y hay generaciones que han leído los mismos temas de forma diversa. En este sentido, ustedes como investigadores jóvenes tienen algo para aportar único, que es una visión que la gente de la edad de ustedes, con la formación que ustedes tienen, van a poder leer de una manera muy distinta a la que leemos nosotros, por ejemplo, ¿no? O que han leído nuestros antecesores. Entonces, eso también algo para tener en cuenta, porque los temas también depende de cómo se los lea, digamos, ¿no? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo leemos los sucesos? ¿Cómo leemos los hechos? ¿Cómo leemos las fuentes? ¿Cómo nos aproximamos a eso, digamos, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Y ahora el siguiente, digamos, paso luego de tener como definido el tema es, bueno, definir el problema que queremos trabajar, ¿no? Esto va a ser en algún punto lo singular, ¿no? Lo singular de lo que queremos pensar, de lo que queremos abordar, ¿no? Es como el corazón de la investigación en algún sentido. Y es en general, se formula como una pregunta, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos sobre un tema. Y esa pregunta es la que nos va a guiar en el acercamiento que tengamos a las fuentes, ¿no? E incluso va a ser lo que nos va a guiar en el recorte que hagamos de las fuentes, ¿no? Porque
qué sé yo, capaz queremos observar la prensa nacional, algo puntual, las representaciones, etc. Bueno, eso va como acotando el campo de acción de nuestra investigación, ¿no? Y acá cuando esto es un aprendizaje que lleva la vida, digamos, ¿no? Porque incluso en el CONICET también se trabaja de esta forma, ¿no? Con este problema en forma de pregunta, y obviamente se va aprendiendo a preguntar, ¿no? Que es algo bastante clave en la investigación y también en la vida, ¿no? Entonces, es algo que uno va aprendiendo, y que esa pregunta, que es el corazón de la investigación, es algo que luego uno le va haciendo a cada fuente con la que se va encontrando, ¿no? Esto que decía Martín hace un rato, ¿no? Como, bueno, ¿qué preguntas le hacemos a las fuentes? ¿Qué nos pueden dar a partir de eso que le preguntamos? Que capaz otros preguntaron otras cosas, ese documento, se fijaron en otras cosas, y esto sería como lo particular de lo que queremos traer nosotros, atravesados por nuestra subjetividad, por nuestras inquietudes, al proceso de investigación, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo vayan practicando. No se llega a una pregunta de investigación de un día para otro, hay como una sedimentación, hay como un proceso de lectura que nos va acercando a la posibilidad de formular una pregunta lo más acertada posible. Y acá, digamos, tiene que ser una pregunta que esté orientada a pensar un tema, no una pregunta que simplemente la respuesta sea un sí, un no, un blanco, un negro, o tal o cual detalle de algo, ¿no? Sino que más bien sea algo que nos permita ir avanzando por los documentos y nos permita ir atendiendo algo singular que nosotros detectamos que nos interesa pensar, ¿no? Aunque sea esto un detalle, como lo señalaba Javier, ¿no? Pero no importa. Esto es muy importante. En este sentido, digo, para poner un ejemplo concreto, traje el cuadernillo que tienen ustedes, que acá dice, por ejemplo, le voy a decir como algo que estaría bien algo que estaría mal dentro del proceso de investigación y algo que estaría correcto según, digamos, se está trabajando acá en Nuevos Investigadores. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando sobre la última dictadura del 76 al 83 en la Argentina, ¿no? Y hicieron un acercamiento preliminar, que es como se llega al tema, y bueno, quieren formular la pregunta para continuar este proceso de investigación, ¿no? Entonces, si ustedes con sus indagaciones preliminares preguntan, por ejemplo, quiénes y en qué periodo formaron la Junta Militar durante el proceso de reorganización nacional, bueno, eso es algo que no nos permite avanzar en la investigación. Eso no estaría correcto, digamos. No es una pregunta que uno no se puede hacer porque la respuesta es sencilla, pero lo que quiero decir es que esto no nos permite avanzar en el proceso de investigación, no nos va a alumbrar nada nuevo, no es una pregunta que capaz traiga nuestra subjetividad, y sobre todo esto, que no va a permitirnos guiar nuestra investigación hacia adelante, ¿no? Una pregunta que sí estaría formulada correctamente, por ejemplo, para cortar el tema, el recorte del tema, es, por ejemplo, cómo fueron las imágenes y relatos que transmitieron los medios de comunicación nacionales de la época sobre el golpe de Estado en 1976, ¿no? Entonces acá ya tenemos un corte temporal, un corte espacial, es en la Argentina, un corte temporal, que es la dictadura. ¿Qué queremos hacer? Es trabajar sobre las imágenes y relatos de los medios nacionales, ¿no? Obviamente, cuando uno hace esta pregunta, también tiene que tener en cuenta el tiempo que dispone para hacer esa investigación, digamos, ¿no? Porque ahí esto viene emparejado con la decisión de qué fuentes ustedes tienen que trabajar. Entiendo que mínimo tienen que trabajar 3 fuentes, pero imagínense todo lo que se puede trabajar sobre la tirada de periódicos nacionales, ¿no? Entonces, capaz, eso te puede llevar 3 años. Entonces, la pregunta tiene que también tener en cuenta el tiempo físico, el tiempo de investigación que le vamos a dedicar a esto, ¿sí? Esto, vuelvo a decir, es central poder plantearse correctamente esta pregunta, y en este sentido quizás es un buen ejercicio ir haciéndolo y tener el contacto con los compañeros de Nuevos Investigadores y con sus propios docentes para poder ir, ¿no?, trabajando esta pregunta y que esto les permita, sí, ¿no?, acercarse. Fede, yo quiero hablarles también a los chicos que nos están escuchando de distancia en varias provincias. Este cuadernillo del que habla Fede, les vamos a mandar el link para que los puedan descargar, pero también entendemos que algunos no lo van a poder imprimir. Ustedes nos escriben al WhatsApp o nos escriben al mail nuestro y nosotros se los mandemos por correo. Lo imprimimos acá y lo mandamos por correo, así que el cuadernillo que habla Fede a todos les va a llegar. Excelente. Y de paso saludamos a los que nos están viendo por otros medios. Después esta pregunta macro que
que organiza nuestra investigación, también después contiene otras preguntas menores, digamos, o más pequeñas, que es, por ejemplo, qué vamos a entender por medio de comunicación, ¿no? Entonces todo eso va delimitando, ¿no?, las fuentes con las que vamos a ir trabajando, ¿no? Vuelvo a decir, la formulación de la pregunta es clave, ténganlo en cuenta, es muy importante y como digo, lo pueden ir trabajando con sus profesores y los compañeros de investigaciones de nuevos investigadores, ¿no? Sí, aprovechen la posibilidad que tienen de partir de una curiosidad de las preguntas que van surgiendo para trabajarlos con los docentes, para trabajarlos con el equipo de nuevos investigadores, porque siempre uno empieza con una pregunta que nunca es la pregunta definitiva, sino que es una primera aproximación que después se va afilando cuando uno va conociendo más, va viendo qué se trabajó. Entonces aprovechen esta instancia que es importante y denle una centralidad a pensar qué les interesa de ese tema, qué le preguntarían a esos documentos, qué le preguntarían a esos eventos, a esas épocas, y lo pueden ir trabajando de a poco hasta llegar a alguna pregunta, problema o una hipótesis que les permita ir abordando un tema con un transcurso de unos meses, digamos, ¿no? Eso ténganlo bien en cuenta porque es central para poder ir desarrollando una investigación. A muchos nos ha pasado que en el transcurso de realizar una investigación nos vamos dando cuenta, habitualmente pasa, de que en realidad nos vamos a centrar a investigar otra cosa de lo que surgió en un momento primero, digamos, ¿no? Entonces, poder ir haciendo ese recorrido, estableciendo un diálogo con los docentes, con los compañeros de acá de la biblioteca, es una instancia a aprovechar y es una instancia que les sugiero la puedan aprovechar al máximo, digamos. Y a las distancias lo mismo, estamos dispuestos para todos, nos escriben por WhatsApp, tenemos un trato directo, no hay un impedimento que estén lejos en algún rincón del país, así que a todos nos escriben que estamos para acompañarnos. Luego de poder formular ¿no?, el tema, el problema, bueno, ahora está la cuestión de la búsqueda de información sobre, que ya hicieron un primer acercamiento previo, digamos, cuando formularon el problema, pero ahora, bueno, tienen que buscar la información para poder responder esta pregunta, para poder acercarse al tema que plantearon, ¿no? Y en este sentido uno podría decir muy genéricamente que hay dos tipos de informaciones que son distintas, ¿no? Uno serían como las fuentes primarias, ¿no?, los documentos, todos los documentos que se encuentran en el archivo, en las distintas salas de consulta de la biblioteca, y otro sería como la bibliografía crítica, es decir, la que produjeron otra serie de intelectuales sobre el tema que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando ustedes, digamos, hagan su trabajo, van a poder distinguir estas dos cuestiones, ¿no? Y es bastante central poder distinguirlas, ¿no? No es lo mismo un acercamiento que uno hace con una fuente primaria, las preguntas que le hace, que la lectura de un texto crítico, un texto sobre ese tema, que quizás nos brinda información del contexto, incluso información sobre el acontecimiento, hecho, persona que nosotros estamos trabajando, pero en los documentos primarios tenemos justamente, en muchos casos, la voz puntual de esa persona, o una imagen, una foto, depende obviamente de lo que estén trabajando, ¿sí? Vamos a ir acelerando porque veo que muchos... Sí, porque hay micros que vienen a buscar a los Bien. chicos. Bueno, ustedes saben que estamos en la sobreabundancia de la información en este momento, circula por la web, por distintos repositorios institucionales, un conjunto de información sobre él, bueno, depende del tema que estén trabajando. Y ahí es importante que ustedes puedan ir detectando, digamos, la pertinencia de cada una de esas informaciones que circulan, sea la web o en las salas de consulta, y la calidad de esa información, ¿no? En ese sentido, la capacidad de construir quién fue la persona que escribió determinado documento, digamos, o la pertinencia de ese documento o esa información en relación a nuestra investigación, ¿sí? Entonces, y la actualidad de esa información, ¿no? Entonces, todos esos elementos ustedes los van a tener que tener en cuenta a la hora tanto de acercarse a los materiales de la biblioteca como acercarse a otra información que supongo googlearán, buscarán en internet, en la web, en otros tipos de repositorios que no necesariamente son la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, si bien en la web
hay muchísimo material, es importante ir detectando, por ejemplo, la autoría, ¿no?, de esos materiales, si los produjo alguna institución y de qué tipo es esa institución, si el autor de ese material pertenece a una institución o no, o de dónde surge ese proceso de investigación, ¿no? Y a veces, por ejemplo, los dominios de Internet, en muchos casos, por ejemplo, todo lo que es .gov u otros, ya nos dan como una información, ¿no?, de dónde sale esa documentación que estamos consultando. Voy a ir cerrando, ¿sí? Voy a ir cerrando antes que se vayan todos. Una última que quería decir es que también es importante que esta información que ustedes releven, sea donde lo hagan, tanto en la biblioteca como en otro lugar, que la citen correctamente, digamos, ¿no? O sea, hay muchos sistemas de citado, este es uno, ya lo podrán mirar, es el citado de las normas APA, es un tipo de citado, es decir, ustedes, por dos cosas distintas, ustedes copian un fragmento de un documento, una novela, de un libro, eso va entrecomillado y hay que construir la referencia de ese documento, no solo porque si copiamos todo un texto y no lo referenciamos, en algún punto estaríamos plagiando a otro, sino también pensándonos como una comunidad, ¿no? Entonces, esa información que nosotros brindemos, ¿no?, sobre esa cita, sobre ese documento, va a ser recogido por otros que vengan después y mirando capaz su escrito detectan, mira, este documento que está en esta sala me sirve para mi futura investigación. Entonces, hay que pensarse con otros, investigar siempre es con otros. Esto que dice Javier, ¿no? A mí también me gusta esta idea de investigar concretamente con otra persona, pero en un sentido más genérico, incluso haciéndolo solo, siempre es con otros, porque somos parte de una sociedad, una parte de una comunidad de investigadores, y que el conocimiento social circula socialmente y es importante tener todos esos elementos en la cabeza cuando uno se acerca a investigar, ¿sí? Y ya para concluir, no sé si querés decir algo más. No, reforzar esto, que como decíamos, investigar es con otros, bueno, la cita es la explicitación de eso, ¿no? Es decir, bueno, estos dijeron tales cosas sobre el tema que yo estoy trabajando. Entonces, es importante que nosotros podamos citar y explicitar dentro del texto cosas que son relativas y que nos hicieron reflexionar y que nos pusieron dentro de un contexto y dentro de un trabajo, nos dieron pautas, nos dieron indicios, nos dieron elementos de diálogo con nuestro propio texto, digamos, ¿no? Eso es fundamental, pensarlo de esa manera. Y por último, digamos, pero no por eso menor, yo creo que este es un gran programa, es muy lindo que ustedes puedan acercarse a investigar y tómenlo esto como una oportunidad, ¿por qué no?, de acercarse a su propio pasado, intenten pensar temas que capaz los involucren, que se sientan involucrados, porque a veces eso motoriza, el deseo motoriza la búsqueda de cosas. Entonces, aunque parezca a veces solitario, aunque por momentos pueda parecer aburrido, es realmente apasionante y es a veces muy apasionante encontrar en los documentos algo que nos resuene de nuestra vida actual. Entonces, los invito a hacerlo. Cualquier cosa saben que estamos a disposición, tanto la Dirección de Investigaciones, todos nosotros que somos parte de la dirección, como los compañeros de nuevos investigadores, para acompañarlos en este proceso. Es un proceso, no se frústrense todas las veces que puedan, pero hay que seguir intentando acercarse a las cosas, porque queda todavía mucho por escribir, mucho por producir, y ustedes son lo que viene. Entonces, saludamos que estén acá, nos alegra muchísimo poder estar acá. Esta es una biblioteca pública, nosotros somos los trabajadores de esta institución, pero esta biblioteca es de todos. Así que felices de ser parte de eso, felices de tenerlos acá, y nos estaremos viendo próximamente en todos los encuentros que estaremos juntos. Para finalizar, les queremos agradecer a todos y a todas, gracias a los docentes también por acompañar a los chicos. Saludamos nuevamente a todos los que nos están mirando de todas las provincias, de cada rinconcito del país. Así que estamos a disposición para todo lo que necesiten y bienvenidos a la Biblioteca Nacional, que es su casa.